qué mejor oportunidad para pasarlo bomba con tu familia. Si quieres ver una peli y te quieres reír, te recomiendo Padre Solo hay uno. Y si quieres que te toque el corazón, te recomiendo Little Boy. Y los juegos de mesa, que son una pasada, pues puedes jugar también. Y ahora yo le voy a dar una paliza al coronavirus. ¡Gol! Y así entre todos venceremos al coronavirus. ¡Adiós! Hola, soy Aitor, tengo 12 años. Yo os voy a hablar de los libros que estoy leyendo esta cuarentena y que suelo leer diariamente. Empecemos por Harry Potter. Harry Potter de J.K. Rowling es una saga más exitosa del mundo. Y bueno, aquí por ejemplo tenemos Harry Potter, el legado maldito, basado en una historia de J.K. Rowling y que es el texto completo de la obra de teatro. Después aquí tenemos Sherlock, Lupin y yo, que trata de 3 amigos que son Arsène Lupin, Sherlock Holmes e Irene Adler y viven muchas aventuras juntos. Ahora os voy a hablar de mi autor favorito, David Walliams. Aquí están todos los libros de David Walliams que tengo. El primero que me regalaron fue La gran fuga del abuelo y el último que me han regalado ha sido El gigante alucinante. Y bueno, ahora me estoy volviendo a leer La dentista demonio. Mis favoritos son La abuela gángster y La gran fuga del abuelo. Y recordad, quédate en casa. Yo me quedo en casa leyendo. ¡Adiós! Hola, me llamo Alba y voy a ayudaros con ideas para sorprender a los padres mejorando el ambiente de la familia. Hay quien piensa que solamente los mayores pueden hacer cosas para los demás, pero eso no es así. Sois muy poderosos a la hora de mejorar las cosas en casa. Tus padres hacen muchas cosas por ti: cocinar, limpiar, ayudarte con los deberes, jugar contigo. Y tú, aunque seas pequeño, puedes también hacer cosas para ellos. Si quieres sorprenderles, he aquí algunas pequeñas ideas. ¿Cómo puedes conseguir no interrumpirles cuando están trabajando? Apréndete un pequeño poema o una pequeña canción. Cuando terminen de trabajar, se lo podrás recitar de memoria y se van a quedar patitiesos viendo la de memoria que tienes. Segunda idea, aprovecha para hacer una tarea doméstica sin decirles nada, para que se sorprendan. Otra idea podría ser buscar actividades aquí en Click Club TV que puedas hacer por tu cuenta sin la ayuda de los mayores. Y cuando acaben su trabajo, les muestras los resultados. Sabes que hay montones de actividades en el canal que no necesitan de los padres y que te mantendrán entretenido y divertido un montón de tiempo. Otra idea es organizar una actividad especial para que los padres participen cuando puedan. Por ejemplo, organizar un pequeño campeonato de juegos de mesa o un mini concierto tocando tu instrumento, cantando, prepararles un juego de pistas, prepararles un ambiente especial para darles un masaje. Y una última idea, acuérdate de agradecer lo que los demás hacen por ti. En plan, gracias por este plato tan rico o gracias por ayudarme con los deberes. Cuando agradecemos algo, nos damos cuenta de todo lo valioso que tenemos y de lo mucho que hacen los demás por nosotros. Así que acuérdate de que tu familia cuida de ti y tú puedes cuidar de tu familia. Con algunas de estas ideas puedes ser alguien útil para el bienestar de los demás. Hola Click Clubers, ¿todavía no habéis mandado vuestros vídeos a Click Club TV? Si quieres hacer una manualidad, enséñanos cómo la llevas a cabo, qué materiales utilizas y el resultado. Así nosotros podremos intentarlo en casa. Graba tus vídeos en formato horizontal, quedará mejor. No expliques qué haces, sino cómo lo haces. Por ejemplo, en este truco tienes que recortar un agujero para poner tu dedo pulgar. No grabes a contraluz, que no se te verá. Cuidado, si tu vídeo lleva música, emojis o gráficos, puede que no sirva. Ah, y no te olvides mandar algunas tomas falsas, que son muy divertidas. Hola, me llamo Ana y tengo 6 años. Hola, me llamo Julia y tengo 6 años. Estamos haciendo un mini tour.
con un tapón, papel reciclados y una hoguera. Hemos hecho cola casera. ¿Cómo hemos hecho la cola casera? Hemos necesitado agua y harina. Cuando la hayamos acabado os lo enseñaremos. Yo me quedo en casa en Click Lab TV. Hoy os propongo un reto que es encestar un peluche. No, Carmen, ya estoy jugando futbolín. ¡Yey! Tutu, nadie como Tutu, no hay un sustituto. Más el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene Tutu. En un rato te busco, porque no hay nadie como Tutu. Comparte las manualidades y juegos que te inventas. Explica qué libros estás leyendo estos días. Cocina paso a paso recetas fáciles y divertidas. Enseña los ejercicios que practicas en casa o recomienda tus series y películas favoritas. Entra en clipclubtv.com y envía tus vídeos.